Estamos en el secreto mejor guardado de Carolina del Norte, una isla que está, como lo dice su nombre, completamente aislada. ¿Quieres saber de cuál isla se trata y por supuesto recorrerla con nosotros? Debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que acompáñeme. Acompáñanos en esta nueva aventura a una isla donde solo puedes vivir si eres invitado, donde conocerás un refugio de ponis sin grandes cadenas hoteleras ni franquicias comerciales o restaurantes desconocidos, pero donde sí comerás la comida del mar súper fresca y exquisitos platos como hechos en casa, con una de las poblaciones más amables y gentiles que hemos conocido a lo largo de nuestros viajes de este canal, y donde además debes tomar un ferry para llegar a ella. Eso sí, allí podrás manejar en la playa. Este es un tesoro escondido que ofrece tranquilidad, belleza natural, así que ponte cómodo para que conozcas la isla Okra Cove en este super viaje, así que sin más, comencemos. Morning. Morning. Your last name? Martinez. Martinez? Yeah. Oh, Nice to meet you. ya estamos aquí en la entrada para tomar el ferry en la isla Cedar, y lo mejor es que hemos llegado súper tempranito, mira, y apenas somos los terceros en la fila. Recuerden que para llegar aquí tienen que venir bastante tempranito o venirse la noche anterior, y por ejemplo tienen esta opción para estar aquí súper cerquita. Si vienen en su RV pueden quedarse porque tienen RV Side Campground que está de aquel lado, y si no está este motel. Por ejemplo, esta gente me imagino que si no durmió aquí, pues ya se viene, está haciendo la fila de aquel lado. De este lado son los de los carros, así que hay muchas opciones para ir a conocer esa isla preciosa de aquí de Carolina del Norte. Chicos, como pueden apreciar, aquí atrás está el campground, que está exactamente al frente del ferry, y la verdad es que está hermoso porque el mar queda ahí al frentecito, tiene una vista espectacular, y ahorita que está saliendo el sol, miren esta toma con este amanecer, bellísimo. Me encanta este lugar, la verdad es que no sabíamos, primera vez que venimos hasta acá, y la sorpresa de haber conseguido que esta gente tiene tanto el hotel como el campground es espectacular. Y mira, pues está cómodo para esperar tu ferry y se puede salir hacia la isla. Así que, ¿qué les parece, chicos? Vamos a ver qué tal esta aventura. Uno de los datos que les voy a dar para cuando vayan a agarrar el ferry es que tienen que tratar de llegar temprano. Miren, apenas no ha sido ni las 7 de la mañana, son como las 6:20 y ya la cola llega hasta allá abajo. Hay muchísimo, hasta Arby's hay aquí. Así que tengan eso en cuenta, porque si llegas y no tienes reserva, te quedas por fuera. Porque algo que se tiene que tener en cuenta es que aquí hay que tener reserva. Hay una entrada gratis, pero eso dependerá si la palita, o lo que aquí llaman el ferry, que es una especie de pala donde los carros van afuera, tiene chance para que tú entres a las 7 de la mañana, porque hay 3 entradas, una a las 7:30 de la mañana, una a las 10, que esa es la que está full todo el tiempo porque es donde van las gandolas y van los camiones, y una a las 4 de la tarde. Ya no hay más chance después de ahí, así que tienen que tener eso en cuenta. Si no te puedes venir en la misma noche, está el hotel donde ya te lo mostramos, un hotel donde vas a quedar aquí tempranito y puedes dormir acá temprano. Pero si no, tienes que amanecer literalmente acá. Nosotros salimos de rally a las 3 de la mañana para poder estar aquí a tiempo, porque si no, mira la cola y puede que te quedes sin chance, y ya la próxima entrada que pueda garantizarte la entrada a la isla es la de las 4 de la tarde, así que tengan eso en cuenta cuando vengan acá a la isla. Para hacer el check-in, que ya lo hicimos, solo te piden el número de reservación, te preguntan tu apellido, tienes que entregar tu ID, y entonces te preguntan si tienes como extensión en la parte de atrás de tu camioneta, así como esas donde siempre llevan las cavas o bicicletas, cosas así. Obviamente nosotros en nuestro caso dijimos que no, pensamos que era una de la parte de adentro, no, pero preguntan en la parte de atrás para ver si tu carro se hace más largo. Te entregan tu ticket, te preguntan si son, por ejemplo, en este caso 4 personas, y listo. Te paras hacia el frente de información y allá al frente esperando el ferry para poder abordar. Y para empezar a dar datos del ferry con esta vista aquí al mar, déjenme decirles que hay 3 opciones para llegar a la isla Okra Cove. La primera es la opción que estamos usando, que es desde la isla Cedar hasta, obviamente, donde vamos, que es Okra Cove, y cuesta $15. La mejor opción es haciendo tu reserva online y comprando los tickets, porque si no, vas a tener que madrugar mucho más de lo que nosotros hicimos para poder esperar un turno a ver
si tienes opción de venir. Y hay 3 opciones de embarcación, a las 7:30 de la mañana, a las 10:30 y a las 4. La segunda opción es desde la isla Swartwater hasta, obviamente, Okra Cove. Y este ferry es mucho más grande, por ende, por ser más grande y la travesía, obviamente, es más pesada y un poco más larga, la duración de travesía son 2 horas y 45 minutos y también deben hacer reservaciones online. La cosa es que esa segunda opción está mucho más lejos de Raleigh, por eso nosotros no escogimos esa. Y la primera opción, que se me olvidó decirles, dura la travesía 2 horas con 15 minutos. Ahora, la tercera opción es gratuita, pero el detalle es que sería desde Hayes hasta Okra Cove y este ferry tiene un tiempo de duración más corto. Sale cada media hora, pero también queda muy alejado de Raleigh, así que no se permiten reservas, es decir, que es, como dice uno, a la buena de Dios. Ustedes verán cuáles serán las mejores opciones para ti, pero lo mejor es que estos ferries son manejados por el estado de Carolina del Norte, por eso no son tan caros. Pero yo les recomiendo meterse en la página, se la vamos a dar por aquí, para que ustedes vean las opciones que más les corresponde y que más le convienen a ustedes. Bien, chicos, esto que está detrás de mí es el campground que pertenece al estado de el Recreation Government, que pertenece a la isla de Okra Cove. Sí, aquí es donde puedes venir a parquear tus RV. Como te das cuenta, a aquel lado está una RV parqueada y por acá hay muchas más. ¿Por qué es tan especial esto? Porque los precios son muy económicos. Inclusive, mira, por noche $28 por noche para parquear tu RV o venir a acampar aquí. Para seniors, personas mayores, $14. Y tienes un pase anual de $80. O sea, esto está súper bueno. Obviamente acá abajo les vamos a dejar la página web del campground y por ahí vamos a dar unas imágenes para que lo vean. Pero si quieren reservar, amigos, hay que hacerlo con meses de anticipación porque las reservas se acaban volando. Bien, amigos, estamos en el sitio donde están los ponis y los caballos Mustang aquí en la isla de Okra Cove. Y este sitio se llama específicamente Pony Pex. Así lo van a buscar en el GPS para poder llegar hasta aquí. Recorren un largo camino bien bonito, parece más bien enselvadito, y luego llegan aquí. Y lo mejor es que los pueden ver desde este deck. Y déjenme les lea un poquito la historia. Y es que el refugio de los ponis de aquí de la isla de Okra Cove tiene una historia bastante fascinante e interesante. Según la leyenda, los caballos Bunker de Okra Cove fueron dejados aquí por los exploradores que naufragaron en el siglo XVI y XVII. Entonces, cuando los barcos encallaban, porque obviamente ellos traían, según ellos, esos animales y ganados al Nuevo Mundo, si encallaban en la costa, ¿qué hacían? Arrojaban a los animales allí en la orilla y entonces los dejaban aquí abandonados para ellos poder avanzar e irse. Esa es la historia por la cual entonces estos animales están aquí. Ahora, te voy a dar un detalle bastante importante y es que al principio ellos estaban así como que salvajes, regados. Luego una asociación como que los reunió en este refugio y hay un detalle bastante importante y es que si tú quieres donar un pony, puedes hacerlo. Y es que además puedes adoptar un pony por solamente $35 o más, que va a ser tu donación para poder ayudar a mantener a estos ponis. Te van a regalar una foto, obviamente lo tienes que seleccionar cuál es el que tú quieres y te mandan una foto por correo con tu pony que tú vas a ayudar a mantener en este refugio. Bien, chicos, el hotel donde nos estamos quedando aquí se llama el Anchorage Inn Marine. La verdad está todo el frente la marina, la verdad está espectacular su posicionamiento. Tenemos inclusive las rentas de golf, de mini golf, están aquí al frente. Muy bueno el hotel, la verdad es pet friendly y los precios son muy solidarios. Nos salió en menos de $140,000. Está perfecto para este fin de semana y pasarla espectacular en esta isla. Así que vamos a seguirlo recorriendo. A rato les mostramos la habitación que nos tocó. La
La forma de llegar aquí, como ya vieron, es a través del ferry, que no es nada costoso. Ya ahí tienen todos los datos. Y además, otro dato bastante curioso es que esta isla tiene un pequeño aeropuerto, así que si tienen por ahí una avioneta o tienen la opción de que alguien les preste una avioneta o un amigo, pues ya saben que también pueden llegar aquí a través de una avioneta. Bien, y como dato curioso, chicos, esta isla es conocida como la isla de los piratas. Se supone que en la época de los piratas se escondían aquí para evitar la ley. Y uno de los datos más curiosos es que supuestamente cuenta la leyenda que aquí está el cuerpo del pirata Barba Negra, aunque solo su cuerpo, porque parece que la cabeza está en un museo en Virginia. Si ustedes saben algo de esta historia, por favor, déjenos acá los datos, porque la verdad es que las cuentas son bastante fascinantes. Pero ya no sabía que esta isla era la isla de los piratas en Carolina del Norte. Y un dato bastante importante es saber de qué vive la gente aquí, en qué trabaja. Y una de las fuentes principales es, por supuesto, el turismo, porque esta isla es súper hermosa y bastante visitada. Y por supuesto también los comercios locales como estos, además de la pesca artesanal. Así que esas son las fuentes principales para poder sustentarse las personas aquí. Y también hemos leído por ahí un dato que esta isla, por ser tan aislada, debe ser autosustentable y versátil con todo lo del turismo y presentar muchas opciones. Por eso es que aquí no vas a encontrar tiendas reconocidas, sin embargo vas a encontrar diferentes restaurantes, pero todo de los locales. Es que muchos como que se han turnado. Por ejemplo, aquí desayunamos esta mañana y miren que está cerrado, entonces ya otros abren a partir de las 2 de la tarde y se extienden hasta las 6, 8 o 9 de la noche, porque la otra cosa importante es que aquí vida nocturna así como tal no hay. Alguno que otro barcito que tal vez abra hasta las 10, 12 de la noche, pero vida nocturna como tal no hay. Sin embargo, si tú quisieras disfrutar de los recorridos o los tours de los botes para disfrutar de los atardeceres o de eso, esa es otra de las cosas que sí puedes disfrutar aquí. Y otro dato que se nos olvidó mencionar, chicos, es que otra fuente de empleo es el ferry que es manejado por el Estado. Como se dan cuenta, hay muchos restaurantes locales donde la gente viene a comer y a cenar, y como ya Romero le había mencionado, son puros locales de acá, autóctonos. Otra cosa, la gente aquí se mueve mucho es en los carritos, esos, los go-kart eléctricos, en bicicleta y a pies, porque sí se permite andar en vehículos, pero solamente hay una sola gasolinera de acá en toda la isla. O sea, solamente hay 2 bombitas. En esa misma gas station hay 2 bombas, y si la gasolina se gasta, tienes que esperar hasta que se recargue o el ferry traiga los camiones para que lo recargue más aún. Otra de las cosas que pueden disfrutar es de un atardecer como este, y aquí en estas instalaciones donde estamos resulta que es solamente para los huéspedes de un hotelcito que está al frente, y obviamente este restaurante y estas instalaciones para ellos. Pero como nos detuvimos allí, la señora me dijo: ven, te voy a dejar que entres y te voy a dar mi tarjeta para que les digas. Y yo le digo: ay, me encanta. Me dice: sí, esto solamente lo pueden disfrutar los huéspedes, pero gracias por pararse y disfruten ustedes de ese atardecer hermoso. Mira qué bello atardecer, que es una de las cosas más lindas que pueden disfrutar cuando vengan aquí a esta isla. Yeah, more than half of the population is Spanish. Actually, I read that this island you had a celebration for the Hispanic people in the year, so no? we have a Latino festival. Oh yeah, this is I can It read. changes the exact date every year. Pues como ya vieron, estuvimos conversando con la dueña del hotel y de esta área, y la verdad es que es bastante amable la señora. En realidad todos los residentes son bien amables y bien así cordiales, y nos estuvo dando bastantes datos. Como ya vieron, estuvimos un rato hablando con ella. Primero, le vamos a dejar por aquí la información de esta tarjeta. También le vamos a hacer un screenshot de ella para que tengan la información allá abajito, por si se quieren hospedar. Ella tiene esto aquí. Está la opción también de hacer las actividades del agua, como le estaba diciendo Aquiles. Están remodelando esta área, me dijo, pero también tiene disponible esto, pero nosotros no habíamos entrado porque vimos que era solo para huéspedes, como ya le dijimos, y ella dijo: mira, me encanta que la gente respete las reglas, y yo los vi a ustedes paraditos allí, entonces pues quise venir a ofrecerles que podían entrar sin ningún problema. También nos dijo un dato bastante importante acerca de los hispanos, y es que aquí hay una gran población de hispanos, sobre todo amigos mexicanos y salvadoreños, ¿era? Hondureños. Y hondureños, y hacen un festival aquí espectacular. Y además, estamos hablando de autosustentable, nos dio a probar
probar unas fresas que ella misma cultiva y nos trajo unas, están divinas, imagínense, y son cultivadas aquí. Y la verdad es que, mira, esto me agrada mucho de que las personas sean tan amables, tan abiertas y tan cordiales. Así que cuando vengan, por favor, respeten las reglas, así como nosotros. Y como ven, pues son gratificantes recibir de los mismos citadinos, o no, ¿cómo se llaman las personas que viven locales? Bien, chicos, y otro dato bastante importante es que inclusive muchas personas se vienen sin carro para acá, para la isla, porque pueden rentar no solamente los carritos de golf y las bicicletas, como ven que muchos transitan en ellos, sino que también, mira, pueden rentar camionetas 4x4 como esa jipeta, porque resulta que aquí hay una parte de la playa en la que puedes ir en 4x4, que por cierto nosotros la visitaremos mañana. Así que si tú no tienes 4x4, mira, Beach Ride 4x4 Rental, aquí están las opciones si tú no las tienes, pero puedes disfrutar de las playas de aquí que son bellísimas. Bien, chicos, para darles más información sobre el motel donde nos dejaron pasar, se llama así, Silver Lake Motel Inn. Es todas estas instalaciones que están aquí, todo llega hasta allá abajo, la verdad es que está enorme y está bastante agradable, y lo bueno es que tienes toda esta parte privada para usted, ¿no? Todo este barcito que está aquí, donde dan las lecciones de Sky, allá tienen como una especie de área de gramas. Y el muelle. Por acá tienen un muelle, y ellos tienen una especie también de barcito aquí, donde están preparándolo ya para arreglarlo. No está listo todavía, pero lo están preparando, lo están remodelando, así que les va a quedar muy bien. Así que ya lo saben, chicos, dense una vuelta por acá y aprovechen la hospitalidad de la dueña de este hotel. Y otro dato curioso que tiene la isla es que tiene todavía calles con tierra, mira, calles que ya están señalizadas, tienen sus nombres, y como podrás darte cuenta, todo es de tierra. Pero al mismo tiempo, apenas asomas aquí y está la calle principal donde está asfaltada, y al frente están los moteles. Como este restaurante son muchos de los que están aquí locales, y como pueden ver, muchos dicen, por ejemplo, la hora del lunch es de 11 a 5, puedes comer la hora del camarón de 3 a 5 y las cenas de 5 a 9 de la noche. Recuerden que, como ya les mencionamos, no todos abren hasta altas horas de la noche, ni todos abren al mismo tiempo, así que para que ustedes tengan una opción para comer, ya saben que este sería otro que se llama Dagio. Y por supuesto que después de una cena tan exquisita en este súper restaurante de la isla y súper fresca, que es lo mejor, hemos decidido irnos al hotel para descansar. Y al día siguiente nos paramos tempranito para poder alquilar un carrito de golf y poder recorrer el resto de la isla que nos faltó. Así que no te pierdas este recorrido. They all look the same, 28. Okay. All of the rules are on the windshield. This is just a car in Ocracoke, so you just drive like a regular car. Okay. So it's all right here. So just right-hand lane driving, regular parking. Like regular, okay. Bien, chicos, como vieron, decidimos alquilar un carrito de estos de golf. No está tan caro, la verdad, por 2 horas son 40 minutos. Por 2 horas son $40, sin embargo, el señor nos dio 15 minutos más. Así que en vez de regresarlo esta vez, por ejemplo, a las 10:30, porque fue a las 8:30, lo vamos a regresar a las 10:45. Obviamente te dan las explicaciones, que lo manejes como un carro normal, no necesitas usar el cinturón de seguridad, aunque se siente bastante incómodo. Y le digo a mi esposo, hace falta como los retrovisores de los lados, pero bueno, te da las reglas, que obviamente no puede ser menor de 18 años, que todos deben ir sentados, pero en realidad se maneja súper fácil, igual que un carro, se estaciona igual que un carro, o sea, te da ahí las explicaciones generales. Y te dice que si lo quieres llamar, pues ahí está el número de teléfono y ya, eso es todo. Y que obviamente maneje bajo las condiciones de un carro normal. Tan sencillo como eso. Así que ya venimos a recorrer parte del town, o sea, del pueblito, y hemos encontrado ya una cosa única e interesante de esta isla. Bien, amigos, llegamos a un lugar muy especial y particular de esta isla que la hace mucho más turística, y es porque aquí se alega y se dice que aquí hay un terreno que le pertenece al Reino Unido. ¿Y por qué le pertenece al Reino Unido? Inclusive, mira, ahí está la bandera del Reino Unido y aquí está la placa que explica el por qué las personas dicen que esto le pertenece al Reino Unido. Bueno, aquí están enterrados los cuerpos de 4 marineros que perdieron su vida por un torpedo alemán en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Reino Unido, y todos estos personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero por supuesto, estos 4 marineros que murieron en la isla porque sobrevivieron al hundimiento, pero vinieron y murieron acá. Entonces el gobierno les cedió un terreno para enterrarlos acá. De hecho, hay una frente donde rentamos el carrito de golf, hay la señalización de las calles. Y ahí la calle está, dice, Cementerio Británico Road, así se llama. Tú sigues esa lineecita y vas a llegar aquí.
Y lo otro es que es otro dato que le vamos a dar, es que hay un campground en la parte interna aquí de la ciudad o de la isla, y le vamos a decir también la información de eso porque está al frente. Y con esta playa aquí yo súper relajada, déjenme recordarle algo muy importante, y es que si le gusta todo nuestro contenido de los shows de las RV, de nuestras aventuras y por supuesto todos los informativos, deben suscribirse a nuestro canal. Si no lo han hecho, hagan clic allí en esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo, y por supuesto síganos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Bien, muchachos, para la información sobre el campground, aquí en la isla hay 3 campgrounds. Uno que es más permanente, que es ese que acabamos de ver ahí, que se llama Tether Campground. Está otro que pertenece a una tienda que sí es para personas venir temporalmente, pues como para los turistas. No, ese es el del gobierno. O sea, el del gobierno. Okay. Estoy hablando de uno que queda una tienda que está hacia arriba, que es una ferretería, y ahí tienen su estacionamiento detrás para personas que vienen de turistas. Las rentas en ese lugar por día están desde 90 a $100 por RV. El del gobierno estaba en 28, dependiendo del tamaño, pero para conseguir renta ahí es súper difícil. Ahí eso es que te reserva con meses de anticipación. Nosotros queríamos quedarnos ahí, pero la verdad no conseguimos absolutamente nada. Estaba lleno, así que decidimos quedarnos en este hotel, que ya le dimos el precio, está bastante económico y está frente al mar. La verdad, espectacular. Y creo que la mejor manera de visitar la isla y andar la isla es así, en los go-kart, porque la verdad es que las calles son tan chiquititas que, mira, vean para atrás. Son súper chiquitas. O sea, uno por acá andar 2 carros por aquí son bastante incómodos. Inclusive las personas que caminan por las orillas, como nosotros que estamos temprano caminando, estábamos incomodando. Entonces dijimos, mira, mejor vamos a rentar un go-kart, la verdad no está nada caro, y así abarcamos más la ciudad, o sea, el pueblito, porque la verdad de ciudad casi nada. Y hemos llegado a uno de los que pudiéramos llamar el Starbucks de la isla. Se llama Okra Cove Coffee Compañía. Y lo mejor es que es el más famoso, inclusive abre muy temprano, dice que a las 7 de la mañana. Y lo que más me encanta de este sitio es que, mira, huele divino. Estas florecitas que están aquí, si pudiéramos transmitir el olor, mira, huele divino, divino hacia flores, y están por todo este lado. Y en la partecita de atrás, que hay como un deck, también están. Y la verdad es que te recibe el aroma. Así que vamos a ver, y ya van a ver las filas para que vean lo famoso que es. Miren, acabamos de salir de comprar los cafés y miren los pajaritos tan domesticados que Aquiles le puso allí un pedacito de lo que está comiendo y él, por los bichos, ya está. Bien, este es el café, la verdad que está fenomenal. Miren todo el espacio para tú sentarte y disfrutar. Y otra cosa única de esta isla es que, miren, la única escuela es esa, se llama Okra Cove School Dolphin. Tiene elementary, middle school y high school, todo en uno. Así que ya saben que esta es una isla que se caracteriza por tener muchas cosas únicas. Y otra cosa es que, como vieron en las imágenes, el restaurante o la cafetería más bien por dentro es bastante así antiguita. De hecho es como una casa y tiene 29 años. El año que viene va a cumplir 30 años en funcionamiento. La fundaron en 1995 y la verdad es que vende de todo. Es tipo Starbucks, como ya les dijimos, vende smoothies, vende café y vende cositas así para picar, que sí, croissants, muffins, ponquecitos, así que es bastante visitada. Eso sí, tardamos literalmente como media hora, ¿verdad? Otra cosa que pueden visitar es el museo que está acá, que se llama David Williams House, de la Gift Shop. Y mira, amigos, al frente está el estacionamiento para el ferry. Aquí estamos nosotros porque mira, ahí está una RV que está esperando porque el estacionamiento del ferry está allá. Bien, y el ferry de las 10 ya se está yendo. Como le estaba mencionando, está al frente del museo que estamos visitando ahorita. El ferry es puntual, amigos, muy puntual, la verdad. Me encanta eso con respecto a estos ferries de acá, de que son trabajados por el Estado. Así que ya lo saben. Mira, ya el ferry se fue, ya los chicos están cerrando los portones y nosotros seguimos la travesía. Pero mira, ya hay gente aquí parqueada esperando su próximo turno, aunque bueno, aquí también está la marina, tú puedes venir a rentar tus botes y salir de paseo hacia la playa que está en la parte más lejana de la isla. Bien, chicos, para darles datos de los trabajos, estuvimos hablando con una persona que trabaja en el hotel, se llama el señor Juan. Cuando ve este video, saludos, señor Juan, gracias por los datos. El señor Juan dice que él gana acá mensualmente $4,000
pero es porque trabaja directamente con el dueño de varias tiendas acá y de varios locales y del hotel también. Esa persona administra varias casas de renta y él se encarga de limpiar, pero al mismo tiempo él vive en la casa que el señor tiene para sus trabajadores. O sea, él no les renta, sino que vive ahí. ¿Por qué? Porque tiene algo muy particular este sitio, y es que para que a ti te den trabajo, tú tienes que venir recomendado por alguien más de acá. Y para alquilar una casa. Inclusive también para alquilar una casa, no se la rentan a alguien que no venga con una especie O sea, te tienen que conocer Exacto, antes. tienen que conocerte, tienen O que venir tener un recomendado. recomendado, una referencia, alguien que diga, sí, yo lo conozco, él puede rentar aquí o le puede rentar que yo me hago responsable. O sea, por eso que esta isla es muy aislada en esas partes, en ese aspecto. No todo el mundo puede venir, no todo el mundo puede rentar, no todo el mundo puede venir a trabajar para acá. Inclusive Juan nos estaba comentando que viene un amigo que viene de Texas. Saludos al amigo de Texas cuando ve este video. Él viene recomendado por Juan y va a trabajar en un restaurante que está al frente. Sí. Literalmente, y lo que sí nos dice Juan es que le pagan muy bien, cobran mensuales, $3,000 a $4,000. No, y que va a trabajar por hora porque... Él va a trabajar por hora, para ¿Seguimos por por hora. acá? Sí, Ok. ese chico va a trabajar por hora, le van a estar pagando unos 24 horas la hora, muy bueno, la verdad, muy bueno. Pero es solamente la temporada, se acaba la temporada y se tiene que ir. No se puede quedar viviendo aquí. Así que No, por esa tal parte vez está bien. sí, si quiere, Bueno, porque si, ya, no, si ya le ofrecen conocido. trabajo. Exacto, Si si le le ofrecen trabajo. En esa parte me gusta también, puede ser limitante para los nuevos, pero también me gusta porque mantiene ese calor de pueblo, ¿no? Que las personas se conocen entre sí, hay una confianza entre todos. La gente aquí es muy, muy amable y eso me fascina. Bien, le estábamos comentando que aquí las casas solamente te venden el terreno y la casa hecha. Ahí hemos visto precios, inclusive sí, creo que por aquí vamos a dar los precios. Hemos visto casas que van desde los $400,000 hasta el millón y algo. O sea, Claro. no son muy económicas, pero tampoco son muy caras. Para Pero hacer en una isla. Para hacer en una isla, la verdad, yo lo considero que están bastante económicos. También la comida fue que nosotros hemos salido a comer aquí y ha sido bastante económico. Miren esta casa que está aquí escondidita, bellísima. Es para que no vean nada más estos feos rostros nada más. Miren la particular belleza que tienen las casas aquí. Hay casas nuevas y hay casas viejas. Pero también resulta que los realtors que te venden y te rentan acá también tienen que tener una referencia tuya, de alguien, sí, yo lo conozco, él es de alguien que es muy serio, es de alguien particular y por ende te dan el derecho a que tú rentes o compres algo acá. Pero la renta más que todo es para el turista. Sí. O sea, son casas de renta para turismo de vacaciones, pues. Pero para vivir, chicos, tienes que tener a alguien muy conocido aquí, que hable bien de ti, que te conozca y que tú seas una referencia para que te puedan rentar una casa para venir a vivir acá. Eso es un terreno que todavía no está a la venta, pero pronto sí dijeron que va coming soon. Mira, aquí Pero está otro, si ¿ves? te van a vender algo aquí, tienes Mira, que tener propiedad referencia. privada, Mira, no propiedad. traspase para la playa. Exacto, mira, Este otra es otro. propiedad privada. Y ve que es un terreno que está lleno de monte, está lleno de árboles, está baldío. O sea, tú quieres comprar eso, tú tienes que tener un referido. Alguien que diga, sí, yo se lo voy a vender a Aquiles o a Rosmary porque yo los conozco y son muy buena gente. Así que Así ya quedaría, ¿ves? así quedaría algo así. Mira, esa casa la están reparando ya para venderla. Porque sí hay casas a la venta, eso sí no lo voy a negar. Mira, y todas dicen, no traspasen. Mira, propiedad privada, no traspasen. Porque la verdad es que son muy lugareños en ese sentido. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos confían entre sí, se cuidan entre sí. Los locales son muy de aquí, los negocios son de acá. O sea, aquí no hay cadenas como McDonald's, aquí no está Wendy, aquí no hay Walmart, aquí no hay Full Lion. Todos son cadenas del pueblo. O sea, no, cadenas no, son tiendas del Tiendas pueblo. locales. Tiendas locales. Los restaurantes son locales, las cafeterías son locales, las tiendas de venta de ropa y de productos son locales. Inclusive hasta la policía nos está comentando el señor Juan que son los muy- conoce. Y se comunican así todo. Si hay algún problema, que gracias a Dios no hay, pero Exacto. por ejemplo, si viene algo así, ellos dicen, mira, hasta no usamos mucho el cinturón. De hecho, no es traspasar la ley si no usamos, mire que aquí estamos sin cinturón de seguridad. Pero cuando llegase a venir alguien así, los policías le comunican, mira, viene como gente de otros lugares. Así que pónganse los cinturones de seguridad. O sea, todo el mundo se conoce y el señor nos estaba comentando, el del hotel, que o sea, ellos se sienten como que esta temporada es buena porque obviamente hacen Ganan bastante dinerito. dinero, pero se sienten como que, ay, no, abrumados porque abrumados, ¿sabes? la gente maneja muy rápido, no se conocen las calles y las calles, como ya están viendo, son bastante pequeñitas. Así que por favor, cuando vengan a visitarla, manejen con precaución si alquilan un golf car o manejen con cuidado, mucho más cuidado si tienen su carro. Mira, las personas andan así, mira, caminando con sus perros, manejando las bicicletas, andan en las go-karts. O sea, todo es muy chiquitito y cerradito. Y eso le da un toque muy particular a la ciudad, que eso nos encantó mucho.
porque son muy amables, la verdad. Mira, y todas las calles hacen referencia a lo que hay. Esta es Lighthouse Road. Sí. ¿Por qué? Porque para allá está Aquí al ladito está el semáforo. El semáforo no. El faro. El faro, mira, también Visitor Park. Aquí puedes parquear. Porque allá está el faro, mira, allá arribita está el faro. La entrada está por allá. Lo que pasa es que ellos hicieron un parking especial para que la gente no se acumulara aquí en la entrada del faro. Y como dato curioso, la isla cuenta con una población de 797 residentes. Además, en la isla se habla un dialecto único de inglés conocido como el acento oitoider, que suena un poco australiano, un poco irlandés y un poco británico. Sin embargo, lo más probable es que no lo hayas oído porque solo se habla en una pequeña parte del país. ¿Y qué tiene también de particular? Las playas. Las playas son muy vírgenes y para allá lo vamos a llevar rato, porque las playas son muy vírgenes. Casi no hay así como que personas, tiendas o locales de ventas. O sea, son lo que tú traigas es lo que vas a poder usar. Mira, inclusive, mira, hay un terreno aquí que tiene 2 RVs, si se pueden dar cuenta, y tiene su terreno. Este es un terreno, aquí tiene sus luces, aquí está un RV, aquí está la otra, tiene su deck y tiene su depósito. O sea, que no solamente son Tiene como casas. una tiny house, ¿ves? Exacto, es el depósito. Ah, ok. Todo está muy bien, o sea, mira, tiene su hamaca para acostarse aquí en las tardes, ¿qué tal? Compraría un terreno en esta isla y poner un RV aquí, coño. Está bueno, vamos Esa a me gusta, pensarlo, esa me gusta opción esa me idea, me gusta. gusta esa idea. Las casas también son muy bonitas, la verdad, mantienen su toque antiguo. Y la mayoría están a la renta, o en Verbo, o por Airbnb, me imagino que algunas, y por las rentas locales, que obviamente te dejan ahí como tu número de teléfono, y los realtors, pues, que te la pueden rentar, pero para vacacionar, por día o por semana. Exacto, más no para venir a vivir, así que tengan eso en cuenta, que hacemos mucha referencia a eso, que tienes que tener a alguien aquí que hable por ti o se haga responsable de ti. Que ellos lo que quieren es mantener su comunidad y se conocen todos y todos se comunican y eso es bastante bueno, sobre todo para mantener pues la hermandad, la comunidad y todo sano, como tal cual se mantiene ahorita. Así que les volvemos a decir, el día que vengan a visitar esta isla, pues traten de ser lo más cordiales posible y por supuesto respetar todas las leyes. Sí, porque aunque tú no lo creas, la isla se la pasa llena en la temporada de vacaciones de verano. Entonces se pone full, pero especialmente por las playas. Pero la población, la verdad que vale muchísimo la pena. Mira, también la están vendiendo. Creo que también cuesta como $500,000. Si mal no recuerdo, por ahí estuve viendo en Silo varias propiedades. Inclusive están vendiendo una histórica de $1,200,000. Mira, ve, aquí alguien compró este terreno. Ajá. Y ya van a construir ahí. Buenísimo. Mira, sí, viste, es por los realtors que las Es por los rentan. realtors que las rentan o te las venden. Mira, y Bien. esto lo que tienes. Sí, este tiene un bote y tiene su deck. Chicos, estábamos por comentarles que este sería un buen lugar para los que nos preguntan, ¿y un terreno donde pongo el RV? Bueno, mira, la gente aquí vende terrenos y tú puedes estacionar tu RV. Mira, este ya está separado, ¿eh? Está dividido. O sea, aquí puedes poner una RV, metes tu... Porque aquí usan es séptico, aquí no hay tubería de ciudad, porque obviamente estamos en una isla. La luz viene de tierra firme, obviamente, aunque ya les habíamos comentado que las casas también son autosustentables porque tienen paneles solares, siembran sus alimentos. Mira, unas tiny house. Mira, te tiene una tiny house ahí. Pero también hay casas grandotas. Oh, sí, enorme. Pero puedes comprar tu terreno y traer tu RV y ponerla aquí. O las Travel Destination. O una Travel Destination, que también sería como más práctica, pero bellísima. La verdad que sí. Hermoso. Mira, aquí está el café, que es donde vinimos a comprar también el café. Muy rico el café. Y la verdad es que tú apenas das 2 vueltas y ya conoces el pueblito, ¿eh? Y nos hemos dado cuenta de que solamente hay 2 compañías grandes de real estate que se encargan como de todos los terrenos y todas las casas. Una es Ocracoke Island Realty. Ajá. Y miren, hay muchos locales de renta, tanto de go-kart, de bicicletas, inclusive hay rentan bicicletas eléctricas. Pero sí hay para muchos rentar. Mira, aquí está otra RV estacionada ahí, esa persona tiene eso ahí para vivir. Ahí están los chicos hispanos trabajando, mira. La mayoría, como ya les hemos comentado, son de México y de Honduras o El Salvador, fue que dijeron. Algo así, porque bueno, algunos traen a sus personas, a sus amigos que son de El Salvador, a otros son de Esta Honduras. es la otra compañía, mira. Ah, y aquí está la otra compañía más. Blue Heron Realty. Esa es la otra compañía que se encarga de rentar y vender terrenos aquí en la isla. Así que ya lo saben, si quieren comprarse una casa, una propiedad aquí, un terrenito, tienen que contactar a esta gente.
Luego de finalizar las 2 horas por las cuales alquilamos el carrito de golf, era hora de hacer checkout en el hotel. Así que nos fuimos hasta el hotel a recoger nuestra maleta, hacer checkout y por supuesto agarrar nuestra camioneta para irnos a recorrer la playa más espectacular que tiene esta isla. Así que no te pierdas estas próximas imágenes. Y otra de las cosas que pueden hacer al venir a esta isla es venir a estas playas donde puedes venir con tu carro 4x4. Son espectaculares, te estacionas frente a la playa y disfrutas de ellas. Las que pueden venir a pescar, pues vienen a pescar. Los que quieren solo venir a caminar, vienen y lo hacen. Lo mejor es de venir a estos accesos 4x4 es que la tienes no para ti solo, pero sí para muy pocos. Y recuerda que si tú no tienes el carro 4x4, ya te dimos los datos de que lo puedes rentar aquí y puedes venir obviamente y disfrutar de estos accesos. También hay accesos para las playas sin 4x4, pero recuerden una cosa muy importante, es que hay diferentes accesos, así que pueden disfrutar de estancias súper largas aquí, casi que para ustedes, y disfrutar de este mar que está divino, que aunque todavía no es verano, el agua está bastante ventosa, así con unas olas grandotas, pero para disfrutar está maravilloso, así que no se pierdan de venir y disfrutar de estas maravillas que te ofrece la isla Ocracoke aquí en Carolina del Norte. Chicos, un dato cuando vengan acá a estas playas de acá de la isla de Ocracoke. En esta playa que ustedes están viendo aquí, que tienes acceso con los vehículos, algo muy particular y una recomendación que le damos nosotros como viajeros es: donde fueres, haz lo que vieres. Aquí, como se podrán dar cuenta, están los vehículos, pero nadie tiene música a todo volumen, nadie está cocinando. Aquí las personas solamente vienen a pasar la tarde, a pescar y a disfrutar del sol y bañarse. O sea, si quieres comida o algo, tráetela ya una vez comprada o hechecita a la casa y te sientas ahí. Mira, nadie tiene un toldo enorme con música a todo volumen, nada de esas cosas. O sea, las personas que ven aquí están disfrutando muchísimo y es precisamente por eso, porque si se ponen a ver, todos están como pescando, relajándose, casi que otros que durmiendo, pero es porque la verdad es que la playa se presta para esto. La playa está espectacular. Es súper dura la arena, no es tan flojita como pudieras pensar, aunque obviamente te permiten que vengas en tu carro 4x4. La recomendación, inclusive te dicen cuánto tiene que tener de PSI de presión para que entres, que es 20. Pero la verdad, si tu carro está suficientemente fuerte, no vas a tener tanto problema que te vayas a enterrar porque la arena es bastante sólida. Pero sí, chicos, por favor, cuando vengan a este tipo de lugares, hagan lo que ven de los locales. Si los locales están sentaditos, hablando, pescando, usted también haga lo mismo. Pase su día normal. Hay lugares para disfrutar que ya se lo hemos mostrado aquí en el canal, donde pueden tener música a todo volumen, hasta pueden beber alcohol, pero esta playa en particular, esta no la tiene, así que ya saben. Y como ven, están prohibidos los fuegos artificiales, el perro siempre debe estar con su correa, no fogatas, no camping, así que ya saben, deben cumplir las reglas. Y no bebidas alcohólicas. Y si se preguntaban cómo venir a esta playa en la que nosotros vinimos, este es uno de los tantos accesos, es South Point Road. Y como pueden ver, la playa abre de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y por supuesto deben bajarle un poquito de presión a los cauchos para poder transitar en la arena. Y otro datito importante es darle el nombre del otro camping que hay. Se llama Jeremy Mans Campers. Ahí está el número de teléfono y la página web por si quieren visitarlos. ¿Dónde se encuentra? Miren, ahí esta es la entrada del camper y esta es la única, o como decimos nosotros en Venezuela, la 21ª bomba o estación de gasolinas. Tiene para surtir de cada lado, es decir, tiene 4 lugares para tú echar gasolina, y en algunas estamos viendo que no hay diésel, así que deben tomar precaución. Nosotros, antes de salir y montarnos en el ferry, estamos aquí cargando un poquito más, porque recuerden que después que ustedes bajen del ferry solamente hay una pequeñita y después eso es sabana para allá hasta llegar a Raleigh, ¿cierto? Y si te preocupas dónde echar el aire para tus cauchos, pues ellos aquí tienen un compresor. Donas lo que quieras para ayudar a mantener aquí la compresión de aire y listo. ¿Qué tal? Está aquí al ladito de la entrada del store de la estación de gasolina, y también vende hielo y por supuesto muchísimas cosas más. Miren, chicos, muy importante, se llama así, Journeyman's Campground Gas Station y Store. Está el número de teléfono, obviamente está abierto y dice que abre solamente de domingo a lunes de 8 a 2, de jueves a sábado abre de 8 a 5, así que ya saben. Y
Y luego de disfrutar de un merecido descanso y relajarnos frente a la playa, como ya vieron, era hora de ir a comer algo divino en un restaurante que tiene unas vistas espectaculares frente a la playa, por supuesto, y así, luego de comer algo, esperar la hora de salida del ferry para el regreso a casa. Bien amigos, mira, como pueden apreciar ahí están los bancos de arena que están frente a la isla Ocracoke. O sea, tú puedes rentar tus botes y poder venir hasta acá y pasar el día aquí. Aunque ustedes no lo crean, lo pueden hacer. Y muchas personas de la isla están acostumbradas a venir aquí porque está súper cerca, miren. Y miren toda la vida marina que hay ahí. Miren el espectáculo. Qué belleza de lugar para venir a pasar un día aquí y bañarse en esas islas maravillosas de los bancos de los Outer Banks en Carolina del Norte. Un dato interesante es que el ferry tiene su propio canal, miren. Si pueden ver esa línea que está ahí blanquita, estos son los bancos de arena que están muy cerca a la superficie, quiere decir que está súper bajito. Entonces pusieron estas boyas que se está viendo acá y pusieron una especie de marcas de vehículos. Y el ferry va por ese canal dando vueltas por todo esto para esquivar los bancos de arena y no encallar. Está como señalizado. Sí, está como señalizada, como una autopista, así que imagínense ustedes lo bella que es esta ruta, que ustedes pueden pararse acá afuera en el balcón del ferry y disfrutar este viaje espectacular. Bien amigos, y aquí saliendo y despidiéndonos de la isla Ocracoke, también nos despedimos de este video. Espero les haya gustado el recorrido por esta hermosísima y top secret isla de Carolina del Norte. Y recuerden compartirlo, darle like y comentar. Y por supuesto enviárselo a alguien para que conozca esta hermosa isla de Carolina del Norte. Recuerda también que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, así que nos vemos en la próxima.